9. A pesar de que el subjardín no estaba bien ventilado y que mi cama era poco más que un montón de mantas en el suelo, dormí cómodamente. Me propuse comentárselo a Calr 5 cuando me llevara el té porque sabía que ella y el resto de las misericordias de Calr estaban orgullosas de lo que habían conseguido mientras yo cenaba con la ciudadana Fosif. Habían limpiado las dependencias hasta un grado de impecabilidad casi militar, habían conseguido luces, habían arreglado las puertas y habían apilado el equipaje y las distintas cajas logrando que parecieran mesas y sillas. 5 me llevó el desayuno, que consistió en la consabida harina de cereales cocinada con té, pero más espesa que la que tomé en la tetería. Sosa pero saciante. La teniente Tisaluat y yo comimos en silencio. Ella en un estado de desprecio de sí misma reprimido que apenas había resultado perceptible a bordo de la misericordia de Calr. Sus tareas y el aislamiento que nuestra burbuja espacial nos proporcionó durante el viaje hicieron que le resultara más fácil olvidar lo que Anaander Mianai le había hecho. Y lo que yo le había hecho a Anaander Mianai. Pero una vez en la estación Actoet, y finalizado el frenesí de la limpieza y de deshacer el equipaje, debía de estar pensando en lo que la Lord del Ratch pretendía hacer cuando llegáramos a Atoek. Consideré la posibilidad de preguntárselo. Ya sabía lo que Anaander Mianai pensaba acerca de la gobernadora del sistema, y de las naves y las capitanas emplazadas en aquel lugar. Sabía que opinaba que a la mayoría de las casas cultivadoras de té casi lo único que les preocupaba era su té y que no se sentían amenazadas por los cambios que la Lord del Ratch había estado promoviendo durante los últimos 100 años. Al fin y al cabo, tanto las casas recientes como las más antiguas y aristocráticas, así como las soldados sin contar las que debían actuar como auxiliares a demanda de sus capitanas, bebían continuamente té. Probablemente, Atoek no era un sistema relevante para la otra Anaander y, de momento, los enfrentamientos se centrarían en los alrededores de los palacios. Claro que un planeta siempre era un recurso valioso y, si los enfrentamientos duraban lo suficiente, Atoek podía llegar a atraer una atención indeseada. En una situación en la que había tanto en juego, ninguna Anaander pasaría por alto un sistema como aquel. Cuando Calr 5 salió de la habitación, la teniente Tisaluat apartó la vista de los cereales y fijó sus ojos lilas en mí con expresión seria. Ella está muy enfadada con usted, señor. ¿A quién se refiere, teniente? Evidentemente, se refería a Anaander Mianai. Me refiero a la otra, señor. En realidad, ambas lo están, pero la otra, si en algún momento llegara a tener una posición relevante, cargaría contra usted con todos los medios a su alcance, porque está realmente muy enfadada. Se refería a la parte de la Lord del Ratch que reaccionaba a la destrucción de Garcea, insistiendo en que había actuado bien cuando perdió los estribos de aquella manera. Sí, gracias, teniente. Ya me lo imaginaba. Aunque ansiaba saber qué pretendía la Lord del Ratch, no quería obligar a Tisaluat a contármelo, pero ella había empezado a hablar de ello espontáneamente. Imagino que tiene usted los códigos de acceso a la CIA del sistema. Avergonzada, bajó rápidamente la vista hacia el plato. Sí, señor. Solo tiene los de algunas o puede llegar a controlar todas las que están por aquí. Eso la alarmó y, curiosamente, la desilusionó. Levantó la vista con una evidente expresión de angustia en la mirada. Señor, ella no es estúpida. No los utilice, le ordené con un tono de voz agradable. Si lo hace, tendrá problemas. Sí, señor. Se esforzó en no mostrar sus sentimientos, que eran una dolorosa mezcla de vergüenza y humillación, un rastro de alivio y una nueva oleada de infelicidad y desprecio de sí misma. No había querido preguntarle acerca del propósito de Anaander al incorporarla a mi tripulación para evitar, entre otras cosas, que cayera en aquel estado emocional. Por otro lado, no quería esperar más para conocer a la hermana de la teniente aún, así que me comí un último bocado de papilla. Vayamos a visitar los jardines, teniente, le dije. La sorpresa casi hizo que se olvidara de sus emociones. Con el permiso de la capitana de flota, señor, ¿no tenía una cita con la capitana Edmis? Calr 5 le pedirá que me espere. Percibí en ella un atisbo de temor con un fondo de admiración y también envidia, lo que me pareció curioso. Raúl Denche había dicho que los jardines eran una atracción turística y entonces entendí por qué. Ocupaban buena parte del nivel superior de la estación, más de 2 hectáreas. Se trataba de un espacio abierto en el interior, expuesto al sol y protegido por una cúpula elevada y transparente. Al entrar, y más allá de un bancal de rosas rojas y amarillas de aroma intenso, eso es lo que vi. Ese cielo alto y negro dividido en secciones hexagonales apenas perceptibles y, a lo lejos y prendido como una joya, el planeta Atoek. La vista era espectacular.
Al estar tan cerca del vacío, aquel recinto debería estar dividido en compartimentos y sectores con sus correspondientes compuertas, pero no percibí señales de que los hubiera. El suelo había sido construido en forma de ladera descendente desde donde entramos. Más allá del bancal de rosas, el camino serpenteaba entre arbustos de brillantes hojas verdes y densos racimos de bayas moradas, y bordeaba terrazas con plantas de hojas afiladas y plateadas que despedían un olor acre. El camino seguía bajando y serpenteando entre más arbustos, árboles de pequeño tamaño e incluso alguna roca y, de vez en cuando, entre ellos se vislumbraba agua y amplias parcelas de lirios de flores blancas y de un rosa intenso. El aire era cálido y una ligera brisa movía las hojas. Allí no había problemas de ventilación, pero el enorme espacio abierto me inquietaba y temía que en cualquier momento cayera la presión. El camino cruzó un arroyo diminuto que se deslizaba por un canal construido sobre roca hacia una zona situada más abajo. De no ser por la enorme cúpula que nos cubría, podríamos haber estado en un planeta. La teniente Tisarwat, que caminaba detrás de mí, no parecía estar preocupada. Al fin y al cabo la estación tenía varios cientos de años y, si en aquel momento se producía un accidente, poco podríamos hacer nosotras. No teníamos más alternativa que seguir caminando. Después de la siguiente curva, encontramos un bosquecillo de árboles de ramas nudosas y retorcidas y, más abajo, un charco de aguas tranquilas que fluían hacia otro situado en un nivel inferior y así sucesiva, lenta e inexorablemente hasta un lecho acuoso de azucenas en flor. La teniente Tisarwat se detuvo, parpadeó repetidas veces y sonrió al ver un diminuto pez marrón y naranja que nadaba como una flecha en la transparente agua del charco que había a nuestros pies. Un repentino, sorprendente y luminoso instante de placer. Luego levantó la vista hacia mí, el instante se desvaneció, y volvió a sentirse avergonzada e infeliz. Tras otra curva apareció un lago de casi 1 hectárea de superficie, lo que no era mucho para un planeta, pero sí para una estación. La orilla más cercana estaba bordeada por los macizos de lirios que habíamos vislumbrado mientras descendíamos por la ladera. A unos metros a la izquierda había un puente de estructura ligera y forma de arco que conducía a una isla diminuta. En el centro había una gran roca cilíndrica de laterales estriados, que medía 1,5 metros tanto de alto como de ancho. De la superficie del agua sobresalían rocas aquí y allá. En el extremo opuesto del lago había un salto de agua cuyo origen se perdía en lo alto, hasta donde alcanzaba la vista en dirección al alto vacío. El agua, a diferencia de los charcos que habíamos encontrado por el camino, caía en una ruidosa y espumosa cascada por una pared rocosa y revolvía la zona del lago en la que se precipitaba. La pared rocosa se extendía a lo largo de la orilla y su superficie era irregular y con salientes. En aquel lado había otra entrada que comunicaba con la cornisa rocosa y enlazaba con un camino que rodeaba el lago. Todo se había diseñado para que la repentina visión fuera lo más bonita y espectacular posible después de atisbar el agua entre las ramas de los árboles y ver el suave flujo del agua entre los charcos del camino. Era realmente espectacular. Y aquella enorme extensión de agua. Por lo general, en una estación, un volumen de agua como aquel se mantenía en compartimentos separados. De esta forma, si se producía una fuga o un problema con la gravedad, el sector afectado podía aislarse rápidamente. Me pregunté qué profundidad tendría el lago y tras unas suposiciones y cálculos rápidos deduje que cualquier grieta en el receptáculo supondría un desastre para los niveles inferiores de la estación. ¿Qué habían situado las arquitectas de la estación debajo del lago? El subjardín, por supuesto. Había una persona vestida con un mono verde sumergida en el lago hasta las rodillas junto a los macizos de lirios. Se inclinó y metió un brazo en el agua. No se trataba de Basnaid. Al darme cuenta de ello y centrada como estaba en encontrar a Basnaid Elmin, casi la ignoré. No, la persona que trabajaba junto a los lirios no era Basnaid, pero la reconocí. Abandoné el camino y atajé por la pendiente hasta el borde del agua. Levantó la vista y se enderezó. Las mangas y los guantes chorreaban y estaban fangosos. Era la persona con quien había hablado en la tetería del subjardín el día anterior. Seguía sintiendo una rabia que mantenía oculta y contenida, pero que afloró al reconocerme. Y también percibí en ella algo que identifiqué como una sombra de miedo. «Buenos días, ciudadana», la saludé. «Qué agradable sorpresa encontrarla aquí». «Buenos días, capitana de flota», respondió ella con un tono de voz agradable. Parecía tranquila y despreocupada, pero percibí una leve y casi imperceptible tensión en su mandíbula. «¿En qué puedo ayudarla?» «Estoy buscando a la horticultora Basnaid», dije con la sonrisa menos amenazadora que pude esbozar. Arrugó el entrecejo levemente como valorando la situación.
Después contempló la única joya que yo lucía, una insignia de oro conmemorativa. Pensé que no estaba lo bastante cerca de mí para leer el nombre grabado en la joya y que era lo único que la distinguía de otras miles, si no millones, de insignias idénticas producidas en serie. Tendrá que esperar, me dijo relajando su expresión, pero no tardará en llegar. Su jardín es precioso, ciudadana, aunque debo decir que este bonito lago no me parece seguro. El jardín no es mío. Volví a percibir en ella aquella rabia cuidadosa e intensamente contenida. Yo solo trabajo aquí. El jardín no sería lo que es sin las personas que trabajan en él, repliqué yo. Ella reaccionó con un gesto leve e irónico. Creo que es usted demasiado joven para haber sido una de las líderes de las huelgas que hicieron en las plantaciones de té unos 10 o 15 años atrás. El idioma Ratchai contaba con una palabra que significaba huelga, pero era muy antigua y oscura, así que utilicé un término Liost que había aprendido de estación la noche anterior. El Liost era la lengua de las amirendas que fueron deportadas a Atoek y seguían hablándola ocasionalmente. Aquella persona era samirenda. Lo sabía gracias a lo que había aprendido de estación. Y tras escuchar a la ciudadana Fosif sabía que las capataces samirendas estuvieron involucradas en aquellas huelgas. ¿Qué tenía usted entonces? ¿16 años? ¿17? Si hubiera desempeñado un papel relevante en aquellos sucesos, ya estaría muerta o en algún otro sistema donde no tuviera el tipo de contactos sociales que le permitieran causar problemas. Se quedó petrificada y respiró con cuidado por la boca. Fueron indulgentes con usted debido a su juventud y a su mínima participación en los acontecimientos, pero se aseguraron de que recibiera un castigo ejemplar. Sin duda, como supuse el día anterior, el castigo fue injusto. Al principio, ella no respondió. Su angustia era demasiado intensa, lo que me indicó que yo estaba en lo cierto. La reeducación debió de provocar que cierto tipo de acciones le resultaran extremada y visceralmente desagradables, y yo acababa de recordarle los sucesos que habían causado que seguridad la detuviera. Además, las Ratchais consideraban de muy mal gusto el simple hecho de mencionar la reeducación. Si la capitana de flota ha terminado, dijo con voz tensa pero ligeramente más débil de lo que era habitual en ella, tengo trabajo que hacer. Desde luego. Mis disculpas. Ella parpadeó varias veces y deduje que la había sorprendido. ¿Está cortando las hojas muertas de los lirios? Y también las flores marchitas. Se inclinó, sumergió las manos en el agua y sacó un tallo fino y mustio. ¿Qué profundidad hay? Me miró el agua y volvió a mirarme. Sí, reconocí yo, ya veo la profundidad que tiene aquí. ¿Es la misma en todo el lago? En la zona más honda, cerca de 2 metros. Su voz se había estabilizado. Por lo visto, había recobrado su compostura. ¿Hay mamparas divisorias debajo del agua? No, no las hay. Como si quisiera confirmar sus palabras, un pez verde y morado se acercó nadando hasta el borde del macizo de lirios donde ella se encontraba. El pez era grande, de escamas brillantes, y debía de medir casi 75 centímetros de longitud. Se quedó flotando y boqueando junto a la superficie del agua y parecía mirarnos. No tengo nada, le dijo ella al pez, extendiendo las manos enguantadas y empapadas. Ve a esperar cerca del puente y alguien aparecerá. Siempre aparece alguien. El pez siguió boqueando sin parar. Mira, ya llegan. De detrás de un arbusto surgieron 2 niñas, que bajaron corriendo por el camino hasta el puente. La más pequeña subió al puente de un salto produciendo un ruido seco. El agua en aquella zona empezó a arremolinarse, y el pez verde y morado se volvió y se alejó nadando. En el puente hay un dispensador de comida, me explicó la ciudadana que estaba de pie en el agua. Dentro de, más o menos, 1 hora estará abarrotado de gente. Entonces me alegro de haber venido antes, comenté yo. Si no es mucha molestia, ¿podría decirme qué medidas de seguridad hay en el lago? Ella soltó una breve y aguda risotada. ¿El lago la pone nerviosa, capitana de flota? Señaló la cúpula que nos cubría. Y eso también, admití yo. Ambas cosas resultan alarmantes. No tiene por qué preocuparse. No la construyeron las Atoekis. Se trata de una buena y sólida construcción Ratchai. Nada de desfalcos ni sobornos. Nada de reemplazar los componentes por otros más baratos y reembolsarse la diferencia. Nada de haraganear en horas de trabajo. Parecía sincera, sin rastro del sarcasmo que yo esperaba. Lo decía en serio. Además, lógicamente, Estación siempre está atenta y, al menor signo de problemas, nos lo comunicaría. Pero Estación no puede ver la zona que hay debajo de los jardines, ¿no es así? Antes de que pudiera responder, una voz preguntó. ¿Cómo va el trabajo, Sirix? Yo conocía esa voz.
Había oído grabaciones suyas de cuando era una niña, años atrás. Se parecía a la de su hermana, pero no era igual. Me volví para verla. Me recordó a su hermana. Su parentesco con la teniente aún resultaba patente en la cara, la voz y la postura, que se percibía ligeramente rígida debajo del uniforme verde de horticultura. Su piel era un poco más oscura que la de la teniente aún, y la cara, más redonda, pero eso no me sorprendió. Había visto imágenes de ella que le enviaba a su hermana cuando era niña y sabía qué aspecto tendría ahora. Y eso que habían pasado 20 años desde que perdí a la teniente aún. Desde que la maté. Casi he terminado, horticultora, contestó la persona que había conocido en la tetería y que seguía con las piernas metidas en el agua hasta las rodillas. O al menos deduje que seguía así, porque yo todavía miraba a Basna y Delmin. La capitana de flota ha venido a verla. Basnai me miró directamente, observó mi uniforme negro y marrón, y frunció el ceño, ligeramente intrigada. Entonces, vio mi insignia dorada, se relajó y adoptó una expresión fría de desaprobación. No la conozco, capitana de flota. No, confirmé yo. No nos conocemos. Yo era amiga de la teniente aún. Era una forma rara de decirlo. Me resultó extraño referirme a ella como una amiga. Esperaba poder tomar un té con usted en algún momento. Cuando le vaya bien. Ser tan directa era un error y podía considerarse una grosería. Ella, por su parte, no parecía estar de humor para charlas. Además, la inspectora jefe Skyat ya me había advertido de que no se alegraría de conocerme. Con su permiso, hay algunas cuestiones que me gustaría tratar con usted. Dudo que tengamos nada de qué hablar. Seguía con su actitud fría y calmada. Si tiene la necesidad de decirme algo, será mejor que me lo diga ahora. ¿Cómo ha dicho que se llama? Su respuesta fue absolutamente maleducada, pero yo sabía por qué me hablaba así, sabía de dónde procedía su rabia. A Basnaid le resultaba más fácil hablar con acento educado de lo que le había resultado a la teniente aún. Para empezar, lo practicó desde mucho antes y yo sospechaba que, además, su oído era mejor. Pero, hasta cierto punto, no dejaba de ser una fachada y, como su hermana, Basnaid Delmin era extremadamente consciente de cómo ser condescendiente y cómo insultar. Y con razón. Me llamo Bregnianai. Conseguí no atragantarme al pronunciar el apellido que la Lord del Rats me había puesto. No reconocerá mi nombre porque cuando conocí a su hermana utilizaba otro. Ese otro sí que lo habría reconocido, pero no podía decírselo. Yo era la nave en la que sirvió su hermana. Yo era las auxiliares que estaban a su mando y que la servían. Lo que la gente de allí sabía era que aquella nave había desaparecido 20 años atrás. Además, las naves no eran personas, capitanas de flota ni oficiales de ningún tipo y no invitaban a nadie a tomar un té. Si le contaba quién era en realidad, ella dudaría de mi cordura, lo que podía ser bueno para mí, ya que a continuación me vería obligada a contarle lo que le sucedió a su hermana. Mianai, repitió ella con tono de incredulidad. Como le he dicho, cuando conocí a su hermana no me llamaba así. Bien. Casi escupió la palabra. Mianai. Mi hermana era justa y correcta. Diga lo que diga usted, ella nunca se postró ante usted y no necesitamos que nos recompense de ningún modo. Ninguna de nosotras lo necesita. Aún no lo necesitaba ni lo quería. En otras palabras, si la teniente aún había tenido alguna relación conmigo, y postrarse implicaba que era de tipo sexual, no fue porque esperara obtener algún beneficio a cambio. El hecho de que la inspectora jefe Skyat le hubiera ofrecido una relación clientelar a Basnaid por ser la hermana de la teniente aún, implicaba que la que tenían aún y Skyat se basaba en un intercambio. Sexo a cambio de rango social. Era muy común, pero las ciudadanas que pasaban de una posición social baja a otra notablemente superior se exponían a que las acusaran de conseguir el ascenso o un nombramiento a cambio de favores sexuales y no por sus propios méritos. Tiene usted razón, su hermana nunca se postró ante mí ni ante ninguna otra persona y le agradeceré que me mande a quien quiera que alegue lo contrario para que yo pueda aclararle el malentendido. Habría sido mucho mejor comer, tomarnos un té y mantener una conversación trivial antes de llegar a ese punto. Poder tantear el terreno y suavizar la locura de lo que quería proponerle. Pero me di cuenta de que Basnaid nunca se prestaría a ello, de modo que lo mejor que podía hacer era proponérselo allí mismo. La deuda que tengo con su hermana es mucho mayor e imposible de saldar incluso aunque ella siguiera con vida. Lo único que puedo hacer es ofrecerle a usted, como representante de ella, un pequeño obsequio. Me propongo nombrarla mi heredera. Ella parpadeó un par de veces y de momento no supo qué responder. ¿Qué? El ruido de la cascada al otro lado del lago sonaba, al mismo tiempo, distante e intrusivo.
Me di cuenta de que la teniente Tisarwat y la ciudadana Sirix estaban paralizadas y nos miraban fijamente a Basnair y a mí. Me propongo nombrarla mi heredera, le repetí. Yo ya tengo progenitoras, replicó ella después de 3 segundos de un silencio incrédulo. Y son unas progenitoras excelentes, reconocí yo. No es mi intención reemplazarlas. De ningún modo podría hacerlo. Entonces, ¿cuál es su intención? Sinceramente, por ser usted la hermana de la teniente Aun, quiero que se sienta segura y que siempre pueda cumplir sus deseos, dije con calma y sin ambajes, a pesar de que sabía que había fracasado. Lo sabía incluso antes de llegar allí. Ahora mismo, mi deseo es que se vaya y que no vuelva a dirigirme la palabra nunca más, dijo Basnight con la misma calma que había empleado yo. Hice una profunda reverencia, la que cualquier persona de rango inferior haría ante alguien de una posición más elevada. Como desee la ciudadana. Me volví y empecé a subir por el camino, alejándome del lago. Alejándome de Sirix, que seguía sumergida hasta las rodillas junto a los lirios. Alejándome de Basna y Delmin, que seguía de pie, tensa e indignada junto a la orilla. Ni siquiera me volví para asegurarme de que la teniente Tisarwat me seguía. Lo sabía. Sabía cómo reaccionaría Basna y Delmin ante mi oferta, pero aquella mañana solo pensaba invitarla amablemente a tomar un té y esperaba que la confrontación se produjera otro día. Me equivoqué. La capitana Edmis estaba esperándome en mis dependencias en el subjardín, sudando en aquella atmósfera cálida y estanca, y rechazando enfadada y tensa el té que Cal 5 le ofrecía. Reunirme con ella en mi estado de ánimo podía ser peligroso, pero no se me ocurría ninguna forma de evitarlo sin ser descortés. Bon 9 me esperaba impasible y en posición de firmes junto a la puerta abierta de mi apartamento. Cuando llegamos, la teniente Tisarwat, de quien me había olvidado desde que nos alejamos del lago, me dijo: «Señor, con el permiso de la capitana de flota». Me detuve sin volver la cabeza y le pregunté a la misericordia de Calr, que me mostró la sorprendente mezcla de emociones que tenía la teniente. Durante toda la mañana se había sentido abatida, pero ahora su desánimo estaba mezclado con un extraño anhelo, hacia que, unido a una euforía que nunca había percibido en ella. «Señor, solicito permiso para regresar a los jardines». ¿Quería volver a los jardines? En aquel preciso momento, recordé el repentino momento de placer que experimentó cuando vio al pececillo en el charco, y me di cuenta de que después de aquello no le había prestado la menor atención. Me había absorbido el encuentro con Basnaid. ¿Por qué? Le pregunté sin rodeos. Quizá no era muy buena forma de responder teniendo en cuenta su estado emocional, pero yo no estaba en mi mejor momento. Durante unos segundos, una especie de miedo nervioso le impidió contestar, pero luego se explicó. «Señor, quizá pueda hablar con ella. A mí no me ha dicho que no vuelva a dirigirle la palabra». Mientras se dirigía a mí, aquella extraña y esperanzada euforía se avivó y percibí en ella algo que había visto en incontables tenientes jóvenes y emocionalmente vulnerables. «¡Ay, no! Teniente, le prohíbo que se acerque a la ciudadana Basna y Delmin. No necesito que interfiera usted en mis asuntos y, desde luego, la ciudadana Basnaid tampoco». Fue como si le hubiera dado una bofetada. Estuvo a punto de retroceder físicamente, pero se contuvo y consiguió quedarse inmóvil. Durante unos instantes se sintió herida y enojada, y guardó silencio, pero luego expresó su amarga queja. «Ni siquiera me va a dar una oportunidad. Ni siquiera me va a dar una oportunidad, señor». Corregí yo. A sus ridículos ojos afloraron unas lágrimas de rabia. Si se hubiera tratado de cualquier otra teniente de 17 años, le habría permitido ir, habría dejado que el blanco de su repentino encaprichamiento la rechazara, habría dejado que llorara la cantidad de lágrimas de tenientes jóvenes que había absorbido mi uniforme cuando era una nave. Y, después, le habría servido una copa o 3. Pero Tisarwat no era una teniente joven cualquiera. «Retírese a su habitación, teniente, sobrepóngase y lávese la cara». Todavía era temprano para una copa, pero necesitaba tiempo para recuperarse. «Después de comer, tiene usted permiso para salir y emborracharse tanto como quiera. Mejor aún, eche un polvo. Encontrará aquí compañeras más adecuadas de sobra». Incluso era posible que la ciudadana Raub tuviera interés en ella, pero no se lo comenté. «Ha estado usted en presencia de la ciudadana Basnaid 5 minutos». Al decirlo todavía resultó más evidente lo absurdo de su estado emocional. En realidad, aquello no tenía que ver con Basnaid y eso aumentó mi determinación a mantenerla alejada de ella. «Usted no lo entiende», exclamó Tisarwat. Me volví hacia Bo 9. «No, acompañe a su oficial a la habitación». «Sí, señor», contestó Bo. Me volví y entré en la estancia que servía de antesala a nuestras reducidas dependencias. Cuando era una nave, tenía miles de cuerpos.
Salvo en circunstancias extremas, si uno de esos cuerpos estaba cansado o estresado, podía concederle un descanso y utilizar otro, como el que cambia de mano. Si uno de ellos estaba malherido o dejaba de funcionar con eficiencia, mis médicos lo retiraban y lo reemplazaban con otro. Era muy cómodo. Cuando era auxiliar, cuando era un cuerpo humano entre miles y parte de la nave Justicia de Toren, nunca estaba sola. Siempre estaba rodeada de mí misma y el resto de mí misma siempre sabía si un cuerpo en particular necesitaba algo como descanso, comida, contacto o ser reconfortado. Un cuerpo auxiliar podía sentirse momentáneamente abrumado, irritable o sentir cualquier otra emoción imaginable. Era natural. Los cuerpos sentían cosas y no tenía mayor importancia cuando quien sentía esa emoción solo era un segmento entre muchos otros. Aunque las emociones o la inquietud física fueran intensas, el segmento sabía que no estaba solo y que el resto de sí mismo estaba allí para ayudarlo. ¡Ay, cómo añoraba al resto de mí misma! Ya no podía descansar o consolar a un cuerpo mientras enviaba a otro a hacer el trabajo. Ya no. Ahora dormía sola. En general, solo envidiaba ligeramente a las soldados humanas de la misericordia de Kalr, que dormían juntas en pequeñas camas, reconfortadas por la cercanía y el calor de las demás. Pero ellas no eran auxiliares y, aunque yo dejara a un lado cualquier pretensión de dignidad y durmiera con ellas, no era ni sería nunca lo mismo. Lo sabía, y sabía que me resultaría tan poco satisfactorio que ni siquiera tenía sentido que lo deseara. Pero en aquel momento lo deseé con tanta intensidad que, si hubiera estado a bordo de la misericordia de Kalr, lo habría hecho. Me habría acurrucado entre las dormidas de trepas que Nave me mostró y habría dormido con ellas por muy insuficiente que me hubiera resultado. Al menos habría tenido algo. Privar a una nave de sus auxiliares era terrible. Y también privar a una auxiliar de su nave. Quizá no tanto como asesinar humanas para convertirlas en auxiliares, pero, en cualquier caso, era terrible. No podía permitirme el lujo de pensar en ello. No disponía de otro cuerpo menos furioso que pudiera enviar a la reunión con la capitana Ednis y tampoco disponía de 1 o 2 horas para hacer ejercicio, meditar o beber té hasta tranquilizarme. Solo me tenía a mí misma. Todo irá bien, capitana de flota, me tranquilizó la misericordia de Kalr a través del oído. Durante un instante, las percepciones de Nave me abrumaron. Las trepas dormidas. La teniente Kalu medio despierta, feliz y por fin totalmente relajada, mientras Seibarden canturreaba en el lavabo. Mi madre dijo que todo gira. Las Amars, médico y mis Kalrs, todo junto me produjo una sensación de agobio. Entonces todo desapareció. Yo no podía sostenerlo. No con un solo cuerpo y una sola mente. Creía que el intenso dolor de perderme a mí misma y a la teniente aún había, si no desaparecido totalmente, ya que eso no sucedería nunca, al menos disminuido hasta convertirse en un dolor sordo y tolerable. Sin embargo, la simple visión de Basna y Delmin me había desequilibrado y no lo había gestionado bien. En consecuencia, tampoco había gestionado bien la reacción de la teniente Tisarwat. Yo conocía los altibajos emocionales de las tenientes de 17 años. Había tratado con ellas anteriormente y hubiera sido quien hubiera sido Tisarwat, acabara siendo quien acabara siendo y por muy antiguos que fueran sus recuerdos o la percepción de sí misma, su cuerpo solo tenía 17 años y su reacción era la de alguien que estaba en la última etapa de la adolescencia. Yo lo había visto antes, sabía lo que era y tenía que haber respondido con más sensatez. Nave llamé en silencio, fui pretenciosa al suponer que podía emparejar a Seibarden y Kalu. Quizás un poco, capitana de flota. Señor, dijo Kalr 5 con una impasibilidad casi de auxiliar cuando entró en la antesala, la capitana Edmis está en el comedor. Y no añadió. Empieza a estar nerviosa y furiosa por tener que esperar tanto. Gracias, 5. A pesar de que le había dado permiso para ir en mangas de camisa mientras estuviera en el subjardín, ella seguía vistiendo la chaqueta. Pregunté a Nave y vi que todas las Kalrs la llevaban. ¿Le has ofrecido desayunar y tomar un té? Sí, señor, pero me contestó que no quería nada. Percibí en ella un rastro de decepción. Sin duda se había visto privada de la oportunidad de alardear de sus platos. Bien. Voy para allá. Respiré hondo, hice lo que pude para apartar tanto a Basnight como a Tisarwa de mi pensamiento y me dispuse a escuchar el informe de la capitana Ednis.